Hola a todos, una vez más Raudocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría el compartir con todos ustedes mis opiniones sobre lo que acontece en nuestra región, América Latina, en mi país, República Dominicana, y en el mundo en general. Bueno, hoy quiero hablarle de un acontecimiento histórico que está pasando en la hermana República de Colombia. La hermana República de Colombia está siendo testigo de la primera vez que en ese país a un expresidente se le está llevando a un juicio. A un juicio que, aunque la mayoría de las personas piensan que no va a terminar en nada, podría terminar con una condena máxima de 12 años de prisión para el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Y ese juicio tiene a los colombianos en vilo. Eso me recuerda a mí cuando en la República Dominicana, por primera vez de que yo tenga conciencia, se llevó a un expresidente, que fue el expresidente Salvador Jorge Blanco, a un juicio. Eso fue en el año 1986. Y ese juicio fue de verdad histórico. Eh, yo trabajaba de ayudante en una imprenta, Impresora Nacional, y yo me acuerdo que en esa imprenta, las radios, todo el mundo el día entero estaba atento a la radio, escuchando el juicio y los pormenores. El país estaba en vilo. Por eso yo puedo comprender cómo se sienten los colombianos hoy en día al tener por primera vez en la historia a un expresidente sentado en el banquillo de los acusados. Porque Colombia ha sido un país donde las élites siempre que han gobernado lo han hecho de manera impune, totalmente. Colombia es un país que ha sufrido mucho. Todos sabemos lo que pasó Colombia durante la etapa de Pablo Escobar, pero antes de la etapa de Pablo Escobar, ya desde los años 40, Colombia venía sufriendo algo que ellos llaman la violencia y que se multiplicó desde el asesinato de un gran líder político que ellos tenían en los años 40 que se llamaba Gaitán. Y en Colombia, lamentándolo mucho, se normalizó el uso de una violencia extrema en esa sociedad. Álvaro Uribe Vélez, creo que es su nombre completo, es uno de esos colombianos que, naciendo de esa sociedad colombiana, refleja a esa sociedad. Es decir, Álvaro Uribe tiene todos los defectos y todas las virtudes que tiene la sociedad colombiana, y como político y expresidente de ese país, en un país convulso, naturalmente que no ha podido pasar por el lodo sin ensuciarse. Pero Álvaro Uribe tiene la característica de que es una persona que en Colombia la mitad del país lo odia y la otra mitad lo ama con locura. ¿Por qué? Porque los colombianos ven en Álvaro Uribe a aquella persona que puso orden en su país. Y los que están a favor de Álvaro Uribe, que saben de todos los crímenes que se acusa a Álvaro Uribe Vélez, sencillamente dicen, o para ellos les es igual lo que haya hecho Uribe, lo malo que haya hecho Uribe, antes de ser gobernante, después de ser gobernante, durante el tiempo que fue gobernante. Para ellos lo que más cuenta es que Uribe fue prácticamente aquella persona que se podría decir que casi le ganó la guerra a las guerrillas, a las distintas guerrillas que tenía Colombia desde los años 60, que hacían imposible que el Estado se pudiera asentar en todas las regiones de su país. Uribe fue declarado inclusive hasta el gran colombiano. Se hizo ahí
una búsqueda de cuál sería el colombiano más relevante de la historia del país. Y eso se hizo a través de votación. Y la mayoría de los que votó, claro está, después de una buena campaña de los medios de comunicación en favor de Uribe, eligieron a Uribe. Y algo que molestó mucho fue de que Uribe fue electo el gran colombiano, como la persona más influyente de la historia de Colombia. Eh, inclusive por encima de una persona que fue víctima de los gobiernos de Uribe, de alguna manera, que fue un comediante que se llamaba Jaime Garzón. Aunque yo la historia de Jaime Garzón no la tengo tan clara, porque si yo no me equivoco, Uribe llegó a ser presidente de la República en Colombia en el año 2002 hasta el 2010, y a este Jaime Garzón, si no me equivoco, lo asesinaron en 1999. No tengo tan clara la cosa. Pero lo que sí es cierto es que este juicio tiene a Colombia en vilo. Este juicio, ustedes no lo van a creer, lo comenzó Uribe contra sí mismo. ¿Cómo él lo comenzó contra sí mismo? Porque él resulta bien a ser que hay un senador eh, en Colombia muy famoso que se llama Iván Cepeda. Iván Cepeda es una persona, dentro de todo lo que yo he podido ver y averiguar y mirar sobre él, que parece ser un político honesto, un político de izquierda que tiene sus ideas de izquierda que son incompatibles con las ideas de Uribe, que Uribe es de extrema derecha. Pero este Iván Cepeda, dentro de lo que cabe, parece ser una persona honesta. Eh, Esa es la impresión que yo tengo. Y este señor Iván Cepeda es hijo de otro señor llamado Cepeda, que era senador de Colombia y que fue también asesinado en Colombia porque su padre también era de ideas izquierdistas. Colombia vivió un tiempo, bueno, desde toda la vida ha habido este pugilateo en Colombia entre la izquierda y la derecha, que se ha ido a las armas. Por eso las guerrillas, las distintas guerrillas se formaron en Colombia. Y en Colombia ha habido una lucha en la sociedad, donde las distintas fracciones han estado eliminando a personajes eh, sobresalientes, eh, pertenecientes de unas a otras. Eso culminó eh, con algo que inició Uribe también, que terminó llamándose en Colombia la parapolítica. Es una historia bastante larga, pero no por larga es menos interesante. ¿Qué sucede? Que Iván Cepeda, hijo, el que actualmente es senador, también de izquierda en Colombia, a través de los sistemas de comunicacionales de la Cámara del Congreso de Colombia, había dado a conocer que él estaba llevando a cabo como una especie de investigación sobre violaciones de derechos humanos en Colombia. Y resulta bien hacer que algunas personas que estaban apresadas en Colombia, que habían participado de violaciones de derechos humanos a través de las llamadas AUC, que las AUC eran un aglomerado de, de autodefensas que se habían formado en Colombia, liderado por un señor llamado Castaño, que todo aquel que más o menos se interesa un poquito por la política colombiana, todos esos son personajes que le llegan a uno de golpe, miraron esa información en ese canal de televisión, que yo supongo sería un canal del Estado, y decidieron ponerse en contacto con este señor Cepeda y le pidieron visitarlos, que Cepeda lo visitara a ellos en la cárcel para darle informaciones sobre violaciones de derechos humanos en Colombia. Pues este señor Cepeda visitó a unas cuantas personas y estas personas le dieron informaciones. Entre esas personas que le dieron informaciones a Cepeda, le dieron informaciones brillantes a Cepeda que decían que Álvaro Uribe
antes de ser presidente, cuando era gobernador de una región que yo no sé si es, que se llama Antioquía, en Colombia. Yo lo que sé que es una región donde queda la ciudad de Medellín también, pero que eso es como la gobernación, la región, se llama Antioquía. Y Álvaro Uribe era gobernador de esa región. Y este señor, que era un cercano a ellos de aquellos tiempos, informó al señor Cepeda de que Álvaro Uribe había sido uno de los creadores de uno de esos grupos de exterminación, de limpieza étnica que se habían creado en Colombia, llamado el Bloque Metro. Y le explicó le dio todo tipo de informaciones al señor Cepeda. El señor Cepeda hizo una conferencia de prensa informando de que distintos presos le habían dado esa información sobre Álvaro Uribe. Ya Álvaro Uribe era expresidente de la República. Y Álvaro Uribe decide entonces someter a la justicia al señor Cepeda, acusándolo de manipulación de testigos en su contra y pidiendo cárcel para el señor Cepeda. Eso fue a juicio. El señor Cepeda enfrentó la posibilidad de un juicio, pero la Suprema Corte de Justicia, que era la encargada de juzgar al senador Cepeda, encontró que el señor Cepeda era inocente de aquello que Álvaro Uribe lo estaba acusando. Pero lo interesante del caso es que la Suprema Corte de Justicia de Colombia no solo descubrió que el senador Cepeda era inocente de la acusación que le estaba haciendo Álvaro Uribe de ser manipulador de testigos, sino que durante la investigación salió a la luz de que quien estaba manipulando testigos para hacer que cambiaran de opinión y para utilizar y para hacer lo que hablaran en contra de Cepeda era el señor Uribe. Entonces la misma Suprema Corte de Justicia de Colombia, el Tribunal Supremo, en vez de continuar investigando a Cepeda, lo que comenzó fue y abrió una investigación contra Álvaro Uribe. ¿Qué sucede? Que en ese momento Álvaro Uribe era senador y por lo tanto él tenía que ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué sucede? Que en Colombia hay una ley que dice que si a ti te comienzan un juicio y el juicio llega a la mitad de la pena máxima que tú podrías obtener por una condena y tú todavía no has sido condenada, entonces el juicio ha prescrito y tú no puedes ser ya declarado ni culpable ni inocente, sino que sencillamente ese juicio termina ahí. Pues Álvaro Uribe siguió la siguiente táctica. Él ha dicho desde el principio que él es inocente, pero si él seguía siendo senador, a él le iban a hacer un juicio express en la Suprema Corte de Justicia, un juicio que iba a comenzar y a terminar bastante rápido. Y él, buscando alargar los tiempos, prefirió renunciar a su curul como senador para que al él dejarse de ser senador ya no sea responsable de llevarlo a juicio la Suprema Corte de Justicia, sino un tribunal ordinario. ¿Por qué Álvaro Uribe hizo esto? Porque en un tribunal ordinario sus abogados pueden hacer todo tipo de manipulaciones jurídicas para ir alargando el juicio. Se declaran enfermos, cuando no se declaran enfermos los abogados y hay que posponer un juicio, se declara enfermo un testigo. Cuando no se declara enfermo un testigo, entonces vuelve el abogado y argumenta cualquier otra cosa. Bueno, alargar la situación. Y lo que buscaba Álvaro Uribe con eso era que el juicio se alargara tanto que durara más de la pena máxima que a él le podrían dar de condena. La pena máxima que a él le podrían dar de condena serían 12 años de cárcel. Entonces, si el juicio llega a, a 6 años o poco más de 5 años, entonces ya prescribiría. Entonces, yo lo que me digo a mí es, si usted es un personaje público que afirma públicamente que usted es inocente, un expresidente, pues porque en Colombia los acusados tienen derecho a renunciar a que su juicio prescriba. Es decir, Álvaro Uribe podría decir, sí, mi juicio lleva más de 5 años, normalmente ya yo tengo que ser declarado no inocente, pero el juicio debe de pararse contra mí.
Pero yo estoy dispuesto a renunciar a eso y a que el juicio continúe. Una persona inocente y seria no le importaría hacer eso, pero Álvaro Uribe está haciendo todo lo contrario. Sus abogados han pedido varias veces la prescripción de juicio y eso ha sido rechazado por la jueza que está llevando el caso. Asimismo, la Fiscalía de Colombia todo el tiempo ha estado trabajando como si fueran abogados de Uribe, ayudando a los abogados de Uribe a interponerse, a poner todo tipo de problemas al juicio para que el juicio se alargue lo más posible, para que entre una prescripción. Y eso ya es una señal de que Álvaro Uribe es culpable. Álvaro Uribe, su padre, él tiene algo en común con Cepeda, con el senador Cepeda, y es que el padre de Álvaro Uribe fue asesinado en los años 80 por la guerrilla, y el padre de Cepeda fue asesinado por la extrema derecha de estos grupos de autodefensa de Colombia. Y resulta que quien legalizó los grupos de autodefensa en Colombia fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, cuando era gobernador, se inventó para su región donde él era gobernador unas cosas que se llamaban las convivir. Y las convivir era simplemente el legalizar en esa región los grupos de autodefensa que habían formado los terratenientes para defenderse de la guerrilla. Porque la guerrilla vivía robando ganado, asaltando fincas, matando personas. La familia de Álvaro Uribe tenía una finca que se llama La Guacaracha, y esa firma fue asaltada varias veces, le robaban ganado e inclusive parte de su personal fue asesinado. Y ahí es donde los familiares de Uribe deciden defenderse de la guerrilla, y más después del asesinato de su padre, que fue asesinado por la guerrilla. Y ahí es donde entra en acción entonces el testigo, o uno de los testigos, que son varios los testigos que están hablando contra Álvaro Uribe, que dicen que él fue el forjador de un grupo de exterminación de personas que se llamaba el Bloque Metro, que estaba dirigido por un tipo que le decían Doble Cero, creo. Si algún colombiano está viendo todo esto, favor de corregirme en alguna información que yo diga si está mal dicha. La cuestión es que Álvaro Uribe niega todo porque esos grupos de autodefensa cometieron grandes masacres en Colombia. Aunque la población completa en Colombia sabe que es cierto que Álvaro Uribe sí participó de todo eso, lo que pasa es que la parte que apoya a Álvaro Uribe, que es el 50% de la población colombiana, a ellos no les importa que Álvaro Uribe haya hecho todo eso. Pero hay una parte de la población colombiana que sí le importa y tratan de llevar a Álvaro Uribe a la cárcel por todo eso. También Álvaro Uribe y su familia han sido personas que de toda la vida, por cierto, las convivir que formó Álvaro Uribe en Antioquía, en su región, luego fueron tomadas, si no me equivoco, por el presidente de Colombia, Gaviria, y fueron llevadas a nivel nacional. Y el gobierno de Colombia a nivel nacional tomó esa medida que se habían tomado en la región de Uribe, formado por Uribe, estos grupos de autodefensa, y los legalizó a nivel nacional. Cuando eso sucedió, muchísimas bandas de narcotraficantes se convirtieron en grupos de autodefensa que seguían con su narcotráfico, pero disfrazados de tener ideales políticos. Y ahí es donde entra el tema narcotráfico con el tema Álvaro Uribe, porque la familia de Álvaro Uribe ha estado toda la vida, según las malas lenguas, ligada a hechos delictivos que tienen que ver con eso que tiene que ver con la sustancia blanca, que es el oro blanco de Colombia, que se exporta a todo el mundo, aparte del café. Y es que se dice que el padre de Álvaro Uribe era un lavador de activos de Pablo Escobar y que era una persona muy cercana a los Ochoa. Y el mismo Álvaro Uribe tiene una relación familiar con una familia llamada Cifuentes, que si no me equivoco son
o son colombianos muy cercanos a México o son mexicanos. Pero la cuestión es que son gente ligada totalmente a lo que son los carteles mexicanos. Y eh, porque él tiene una sobrina, un hermano de él estuvo casado con una persona de esa familia. Y él tiene familiares de sangre directo ligados a eso. Y también cuando en Colombia, en los años 80, se descubrió la más grande plantación de producción de el estupefaciente blanco, que se llamaba Tranquilandia. Ahí las autoridades encontraron un helicóptero que era propiedad de los Uribe, que ellos habían heredado de su padre, el cual ya había sido eliminado por la guerrilla. Pero ese helicóptero, que era propiedad de los Uribe, que estaba a nombre de su papá, que fue encontrado en esa hacienda Tranquilandia, lo cual son más indicios de que los Uribe han estado de toda la vida ligados al narcotráfico. Lo que pasa es que en Colombia prácticamente todas las élites han estado ligadas a ese negocio, porque Colombia cometió el error de favorecer más la llegada de capitales provenientes del polvo blanco y permitir normalizar esa situación en su sociedad, y prácticamente todas las grandes familias tienen algún tipo de relación con eso. Inclusive hace poco salió a la luz eh, que se dio a conocer que una gente de la cual nadie había oído mencionar, porque le decían el fantasma, una persona que era uno de los que manejaba el dinero de las AUC, que eran estos grupos de autodefensa que se dedicaban también al negocio del polvo blanco. Después de la caída de las AUC, este señor se alzó con el santo y la limosna y se quedó con todo el dinero de esos grupos. Ya le decían Memo el fantasma. Y resulta que estuvo ligado al esposo, económicamente hablando, de una ex vicepresidenta de Colombia, que si no me equivoco fue vicepresidenta en el gobierno de Santos o algo así. Y durante el gobierno de Uribe fue ministra de Defensa o algo así es que tengo entendido. Lo cierto es, aparte de eso, a Uribe y a un hermano de él, lo se dice que ellos fueron los creadores de un grupo que se llamaba Los 12 Apóstoles, que era lo mismo también en la misma región donde ellos vivían, y le decían los 12 apóstoles porque en eso estaba envuelto un cura, que se dedicaban a hacer una limpieza social en la sociedad, que era aquello, el cura, a través de escuchar en la iglesia los pecados que iban y le confesaban las personas, al cura los pobladores le decían en confianza lo que ellos pensaban del gobierno, y si ellos encontraban que la guerrilla tenía razón o no, o si ellos simpatizaban con la guerrilla. Ellos eso, en conversaciones con el cura, cuando estaban confesando su pecado, se lo decían al cura, y el cura se lo informaba al grupo dirigido por un hermano de Uribe, y ese grupo identificaba a cuál era la persona que había hablado con el cura, e iban y le eliminaban como posible simpatizante con la guerrilla. Es decir, estamos hablando de cosas terribles a las cuales ha estado ligada la familia de Uribe durante toda la vida. Y sobre eso hay pruebas, se han escrito libros. Cada vez que los periodistas en Colombia hay un periodista muy famoso que se llama Gonzalo Guillén, que desde los tiempos en que Uribe era director de aviación de Colombia, ha dicho que Uribe ha estado ligado al negocio del polvo blanco. Imagínense ustedes, antes de Uribe llegar a ser director de aviación en Colombia, había habido un director de aviación que fue eliminado por las bandas de narcotraficantes, porque se negaba a darle los permisos de vuelo a los aviones que necesitaban las bandas que se dedicaban al negocio del polvo blanco. Entonces, a través de influencia política, Uribe consigue que lo pongan de director de aviación en el gobierno, si no me equivoco, de Virgilio Barco.
el expresidente colombiano, y Uribe se convierte en el director de aviación que le da todos los permisos a todas las avionetas que utilizaban los grupos, sobre todo Pablo Escobar y todos esos grupos, para exportar el oro blanco colombiano. Es decir, son muchas las cosas, las pruebas son contundentes de que Uribe está ligado a negocios raros. También hay un documento de la DEA que declara a Uribe como el narcotraficante número 82 en Colombia. Se le estaba dando un seguimiento, se le había abierto, eh, se le había abierto una persecución en Estados Unidos, pero por razones políticas eso fue paralizado. ¿Qué es lo que sucede? Que Colombia había pasado por una situación tan terrible con las guerrillas, con los narcotraficantes, con Pablo Escobar, que quien vino a llevar más o menos paz a Colombia fue Uribe. Uribe fue más o menos quien normalizó Colombia. Colombia sigue siendo un infierno sobre la tierra cuando usted la mide y la compara con un país normal en cuanto a criminalidad. Pero la Colombia de hoy en día es casi un país normal cuando usted la compara con la Colombia de los años 80. Entonces, eso es lo que ve la población que sufrió los años 80 en Colombia. Y ellos lo que ven es que sin importar lo que se diga de Uribe, Uribe prácticamente normalizó Colombia y por eso lo declararon el gran colombiano. Bueno, pues Uribe a sus 32 años de edad se encuentra en la fase final de un juicio, de uno de muchos juicios que le podrían hacer, porque de todos los juicios que le podían hacer a Uribe y de todos los cargos de lo que se puede culpar a Uribe, este juicio es el menor. Y ese que es el menor podría conllevar una condena de 12 años. Pero se dice que por Uribe ser oficialmente primer infractor, él oficialmente nunca ha cometido el más mínimo de los delitos. Por eso de ser hallado culpable no le darían 12 años de cárcel, sino máximo 9, y por su edad ya sería casa por cárcel. Es decir, que prácticamente él sería a su rancho que tiene o a uno de sus muchos ranchos que tiene y de sus haciendas en Colombia y terminaría su vida tranquilo. Hay otros intentos de llevar a Uribe a juicio por, por todos estos delitos que ya yo le comenté. Inclusive se dio una vez el escándalo de la parapolítica en Colombia, donde el 40% del Congreso colombiano había sido infiltrado por todo lo que eran senadores, el 40% de esa gente y representantes en Colombia eran directamente ligados al negocio del polvo blanco. A mí lo que me ha llamado la atención a lo largo del tiempo es que la justicia colombiana, precisamente por haber pasado por tantas situaciones difíciles, en los años 80, Pablo Escobar mandó a asaltar el Tribunal Supremo de Justicia a través de la guerrilla M-19, eliminaron muchísimos jueces, prácticamente cualquier juez que dictaba una sentencia en contra de uno de esos bandidos era eliminado de forma inmediata. Si usted no ha visto vea la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, y usted va a ver una forma realista en la que se refleja lo que era la Colombia de aquellos tiempos. Entonces, el pueblo colombiano, que sabe que Uribe sí que participó de todos esos delitos que se le apuntan, el pueblo colombiano lo que dice es que eso era una situación normal en la situación que ellos vivían como sociedad y que a pesar de todo, Uribe fue quien prácticamente normalizó a Colombia porque puso a raya a las guerrillas. Y bueno, la inmensa mayoría de los colombianos, en realidad la sociedad colombiana no desea llevar a la cárcel a Uribe. Esas son de las cosas donde si usted tiene un sentido de justicia, usted sabría que una persona como Uribe debería terminar con sus huesos en la cárcel para siempre.
Pero cuando usted ve el contexto de lo que se vive en Colombia, entonces usted comprende cómo Colombia ha comprendido que por eso ellos tienen una jurisdicción especial para la paz, que es que usted puede ser el más grande de los delincuentes, haber cometido los más grandes delitos, y si usted va a esa jurisdicción y usted acepta sus delitos y los da a conocer y presenta pruebas que ayuden a que personas que están desaparecidas, sus restos sean encontrados, y si usted ayuda a esclarecer temas, en la sociedad colombiana a usted le da la oportunidad de regenerarse y de reintegrarse a la sociedad, tanto si usted fue de las AUC de extrema derecha como si usted fue parte de la guerrilla. Cuando se hizo el trato del Estado colombiano con la guerrilla de la FARC, varios de esos guerrilleros, los principales, recibieron puestos de senadores en el Congreso colombiano, y lo que se ha mantenido con la paz, pues ahí están protegidos por el Estado colombiano, viviendo su vida tranquilo, en paz e integrado a la sociedad. Y los que no se decidieron a aceptar esa decisión, se fueron a Venezuela, y se dice que algunos de ellos ya fueron eliminados. Pero Colombia está buscando su camino de la reconciliación y su camino hacia ser una sociedad normal. En lo que a eso concierne, todavía le queda un largo camino por delante, pero yo espero para el hermano pueblo colombiano de que, por largo que sea el camino, en algún momento se va a llegar a la meta. Nada, dicen los que están a favor de que se condene a Uribe, de que Uribe va a ser condenado con este juicio, y dicen los escépticos que no, que Uribe va a lograr que pasen el tiempo de la prescripción, de que se pasen más de 5 años llevándolo a juicio, que se llegue a esos 6 años, que sería la mitad de la condena máxima que a él le tocaría, porque ahí entonces la ley dice que el juicio tiene que pararse, y por esa temática Uribe quedaría libre y jamás podría volver a ser llevado al banquillo de los acusados por la misma causa. Vamos a ver qué sucede. Colombia está en vilo, le están dando seguimiento a ese juicio. Yo mismo también, cuando puedo, le doy seguimiento y lo sigo con interés. Porque todo lo que sucede en un país latinoamericano, a todos los latinoamericanos interesados en la política, nos interesa. Bueno, si alguno de ustedes está a favor de Uribe, en contra de Uribe, y quiere explicarlos por qué, y si tiene más datos sobre el delito que ha cometido Uribe y cómo sigue todo, yo los invito a todos ustedes a comentar, a dejar su opinión en este vídeo. Yo no censuro a nadie. Hablen en favor de Uribe, en contra de Uribe. Hablen sobre lo que yo comenté, que se me olvidó, en qué me quedé corto, que de seguro me quedé corto en muchísimas cosas, porque la historia de Uribe es larga y da para mucho. Nada, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.